Norma Alejandra. Sí, buenas tardes, Lick. En la clase anterior usted mencionaba que la ventaja comparativa, a diferencia de los otros y del primero, era que acá el país debería enfocarse más que todo en producir aquellos bienes que le son más eficientes. Recuerdo que ocupó esa palabra en específico, porque incluso nos mencionaba, quizás no es que le cueste menos, pero usted lo hace mejor, o sea, lo hace en menor tiempo o lo hace en mejor calidad. Mencionaba respecto a la ventaja comparativa. Ok, gracias, Norma. ¿Y el siguiente modelo? El de Heckscher Only. Catherine Ortiz. Sí, buenas tardes, Lick. Ese usted mencionaba que era una mejora al de ventajas comparativas, ¿verdad? Prácticamente era que un país debía dedicarse a producir para lo que tiene más recursos. Ok, correcto. Gracias, Catherine. Sí, decíamos que era una mejora porque, si bien, como dijo Norma, el de ventajas comparativas es tal vez que yo no tengo la mano de obra tan inmediata para producir, tal vez no sea más barato, no tengo una mano de obra o no tengo que hacer una inversión tan baja, o sea, tal vez mi mano de obra no es tan barata como en el otro país de la ventaja absoluta. Puede ser que yo tenga un costo de mano de obra más alto o un gasto de mano de obra más alto, pero al final la eficiencia con que yo produzco hace que yo sea mejor que el otro, que a pesar de que el otro le cueste menos, que los recursos sean más baratos para él, que tal vez tenga menos costos en energía eléctrica, en agua potable, en mano de obra. Pero el hecho de que él no sea eficiente en su producción lo hace que los costos sean elevados para él. Puede ser que no tenga la tecnología para producir y yo sí la tengo. Y por ende soy más eficiente en la producción. Y el otro aspecto con el que lo que comentaba, perdón, Catherine, ¿verdad? Sí. Sí, es una mejora. ¿Por qué? Porque también, si quiere ser eficiente, también tiene que enfocarse en aquellos recursos, según esa teoría o ese modelo, aquellos enfocarse en la producción de aquellos bienes sobre los que tiene abundancia de materia prima para hacerlo. En ese momento va a ser usted eficiente. Tiene recursos suficientes para poderse dedicar a la producción de ese bien. Marvin. No sé si puedo continuar con el siguiente ejemplo o modelo. Sí, adelante, adelante. Ah, perfecto. Sí, el modelo SMART lo que plasma es como una especie de crítica, decíamos, al comercio internacional, y más bien trataba de que los países en desarrollo venden su materia prima muy barata a los países desarrollados. Entonces, lo que se busca es que los países en desarrollo y que más bien, pues, que unidos como bloque, estos puedan tecnificar, perdón, y unificar su industria para así poder perfeccionar mejor el producto final y a la vez obtener mejores beneficios. Ajá, y ya no se le vendería esa materia prima a los países en desarrollo, que al final estos lo perfeccionan y al final viene nuevamente a estos países que en su momento enviaron la materia prima. Ok, gracias. Marvin. Sofía. Creo que mi compañera ya abordó gran parte de, pero pudiera también decir que se ve muy marcada la desigualdad de las pequeñas, bueno, pues los pequeños países con las grandes potencias, y además que es bien necesario trabajar en bloque porque de esa manera se pueden tener mayores recursos, porque por ejemplo ya ha pasado que nosotros producimos algún producto, por ejemplo Rusia ha querido comprarlo, pero realmente al final no lo quiere porque no satisfacemos la demanda de ellos, porque es muy poquito lo que producimos. En cambio, si podemos producir más como región, podemos llegar a mercados más altos. Ok, gracias, Sofía.
Sí, lo que plantean ellos es, miren, las relaciones de comercio exterior, o en este caso, los modelos de comercio exterior imperantes, lo que provocan al final es desigualdad entre potencias industrializadas o potencias económicas con respecto a los países en vías de desarrollo. ¿Y por qué? Porque prácticamente los países en vías de desarrollo venden materia prima, insumos que los países industrializados necesitan para la producción y los venden baratos. Pero al final, los países industrializados transforman ese producto, elaboran nuevas mercancías con ellos y ese producto final que elaboran se lo comercializan a los países en vías de desarrollo. ¿Cuándo lo podrían hacer perfectamente? O sea, lo que trata de hacer esta teoría es, miren, en vez de solo producir materia prima y combatir un poco esa desigualdad, los países deberían de formar bloques regionales de intercambio comercial. O sea, con los países que están en igualdad de condición, intercambio comercial, tecnificación, industrialización, tratar de producir para generar intercambio con los países regionales. Por ejemplo, yo produzco un bien que tú necesitas y tú produces el otro para intercambiarlo y así generar mejores oportunidades de crecimiento para estos países. Incluso también plantea la unión en bloque para negociar con otros países, con los países industrializados. Él decía que, por ejemplo, nosotros medio a la fuerza hemos aprendido eso, por ejemplo, en nuestras negociaciones de tratados de libre comercio, en los últimos tratados de libre comercio. Nuestros primeros tratados, cada quien negociaba por su parte. Tuvimos algunos tratados que eran Triángulo Norte, México, o si no, CA4, México, y Costa Rica tenía su propio tratado con México, Panamá tenía su tratado con México. Hemos negociado separados y en esas negociaciones separadas no siempre nos va bien. Nos podría ir mejor negociar como un bloque. A la fuerza, quieras o no, hemos aprendido a negociar en conjunto. Porque, por ejemplo, CAFTA nos tocó negociarlo a la fuerza, prácticamente por presión, como un bloque. Centroamérica con los Estados Unidos. El acuerdo de asociación con la Unión Europea igual. La Unión Europea, no, yo voy a negociar con ustedes en bloque y yo te voy a tratar tus productos. Va a entrar una unión aduanera donde tienen libre circulación y yo quiero que lo mismo pase con mis productos en Centroamérica. Entonces, prácticamente obligado hemos tenido que negociar así. Pero lo que promulga este modelo es eso, tratar de crear bloques que permitan un mayor crecimiento en una relación de mayor igualdad entre los países. Ok, eso fue lo que vimos en la clase pasada y vamos a avanzar un poco más. En la clase, solo déjenme poner esto en... Pueden ver todos la presentación, ¿verdad? Sí. Ok. Ok, sigamos. Hay personas que dicen que el comercio exterior trae ventajas, si bien es cierto, ofrece muchas ventajas, y hay otros que también dicen que tienen una desventaja. Las ventajas del comercio exterior son, uno, y no lo podemos negar, tenemos un mayor acceso a bienes y servicios. El comercio exterior permite que podamos, por ejemplo, utilizar productos que se utilizan en otras realidades. Por ejemplo, cuando ustedes viajan casi no notan la diferencia entre los productos que utilizamos nosotros aquí con los que utiliza otra persona en Estados Unidos, con los que utiliza una persona que vive en Europa o la que vive en Asia. Prácticamente usamos las mismas cosas. Consumimos los mismos servicios. Tenemos la tecnología, principalmente es la que se moviliza más rápido o la que es más, a la que es más fácil accesar de esta forma. Hay un intercambio de bienes o servicios que si yo no los produzco no podía utilizarlos. El comercio exterior permite eso, que bienes que se comercializan o se fabrican en otro país también puedan estar disponibles para el resto del mundo. Una ventaja del comercio exterior es ningún país es autosuficiente para satisfacer la demanda o el consumo interno.
ninguno lo puede hacer. Entonces, si yo necesariamente quiero satisfacer la demanda interna de cualquier tipo de bien, puede ser alimentos, puede ser vestido, puede ser maquinaria, etcétera. Si yo tengo una demanda que satisfacer y no lo puedo hacer por cuenta propia, por ende, aquellos bienes que yo no fabrico, que yo no puedo proveer directamente a mis consumidores o a mis ciudadanos, tengo que adquirirlos afuera. Tengo que adquirirlos de otro país. Entonces, una ventaja del comercio exterior se dice que permite la satisfacción de las demandas de servicios y de bienes que tiene la población. Otro tema importante o ventaja del comercio exterior se dice que incrementa la competitividad y la eficiencia. Y, perdón, eso iba a decir algo que iba después, pero promueve la competitividad, es decir, porque en la medida que yo necesito vender mi producto, me vuelve necesariamente a buscar o hace que yo tenga que buscar formas más eficientes de producir. Cómo ganar esa clientela o cómo ganar un mercado determinado. Para eso, no basta con que yo produzca una mercancía. Tengo que hacerlo a un precio competitivo y mi producto tiene que ser de calidad. Si mi precio no es competitivo porque tengo costos altos, producto de algún proceso ineficiente en la producción, o mi producto es de baja calidad, prácticamente yo estoy fuera de mercado. No podría vender mi producto. Entonces, el comercio exterior, si hay competencia, porque eso implica el comercio exterior, competencia, yo tengo que tecnificarme y hacerme más eficiente en la producción para poder tener una participación de mercado. Y otra ventaja, y creo que esa viene asociado a todo lo demás, ¿y por qué promueve la innovación? Porque primero, si yo tengo que satisfacer la demanda, tengo que ver cómo producir más y cómo hacerlo más fácil. Tengo que buscar cómo hago las cosas también de mayor calidad. ¿Por qué? Porque el mercado me lo exige. Entonces, en esa búsqueda o en esa competencia de cómo llegar a un mercado determinado y en esa búsqueda de ser más eficiente, surgen innovaciones tecnológicas que permiten producir de una forma más barata, más eficiente, utilizando menos recursos o consumiendo menos materia prima en la fabricación de determinados productos. Por eso se dice que también el comercio exterior promueve la innovación, la creatividad, crear cosas nuevas. Y nuevamente un ejemplo es la tecnología. Cada cuánto no cambiamos de teléfono, prácticamente se cambia. El teléfono que compro hoy en un año es obsoleto, o sea, o tiene una tecnología mejor. Recuerdo que los primeros teléfonos tenían unas cámaras que tomaban unas fotos horribles. Y ahora prácticamente yo no veo más, salvo aquellas personas que tienen cámara profesional. Pero por ejemplo, yo recuerdo cuando uno iba a un concierto, llevaba su camarita para tomar fotos o tomar videos. Ahora cuando alguien va a un concierto o va de viaje, ya no lleva cámaras. A menos, repito, que sea una cámara profesional. Basta con que lleve el teléfono para hacerlo. Entonces, eso es innovación, producto del comercio exterior. Y de ventajas del comercio. No quiero decir que probablemente podrán haber otros, pero la principal, la que siempre se menciona como una desventaja del comercio exterior, es la afectación a la industria local. ¿Por qué? Porque la industria local tiene que competir con otros productores que pueden tener, primero, pueden tener un tamaño mayor de producción, un volumen de producción más alto, pueden tener mayor tecnología. Al ser más grandes en tamaño, la empresa con la que yo estoy compitiendo, se puede permitir ciertas pérdidas en la producción de las mercancías o puede permitirse vender a un precio diferente las mercancías. Si tiene acceso a mayor tecnología, puede venderlo más barato el producto.
entonces se menciona que esa es una desventaja del comercio exterior, la afectación a la industria local. ¿Por qué? Porque si la industria local no está preparada para competir en el exterior, al final es desplazada y con eso conlleva pérdida de empleo. Por ejemplo, nosotros poco a poco en algunas ramas de la economía hemos ido perdiendo a la industria local y ahora tenemos transnacionales aquí en El Salvador que ofrecen esos servicios o que producen esos bienes. Por ejemplo, la Cementera Nacional, antes era Cementos del Salvador, hace buen tiempo, quizás, no sé, 10, 15 años más, pero fue adquirida por una transnacional que es Holcim, pero la cementera era nacional. La Constancia era una empresa nacional también, pero ahora forma parte de un conglomerado internacional cervecero, y así hay muchas industrias que poco a poco son apartadas por la competencia internacional. Entonces, eso se dice que es una desventaja una de las desventajas del comercio, que puede apartar del mercado o sacar del mercado a los pequeños productores principalmente. Si tienen preguntas, bueno, no duden en consultar. Ahorita estoy viendo la presentación y no puedo ver si alguien tiene arriba la mano. Así que si alguien tiene una pregunta, puede opinar. ¿Perdón? Que si no va a pasar lista. No se preocupe. Hoy no voy a pasar lista. Ok, sigamos. Ok, y este comercio exterior, como trae ventajas y también desventajas, hay que tener mucho cuidado en las reglas. Y hay muchas reglas que regulan el comercio exterior. Y estas reglas se le conocen como elementos del comercio exterior. Y estos elementos comprenden aspectos teóricos, aspectos técnicos, aspectos administrativos, aspectos de mercado, aspectos legales y aspectos financieros. Les dejé una tarea, ¿verdad? Relativo a esto, recuerden. Sí. ¿Qué les dejé? Sobre los elementos, los técnicos y los financieros. Los aspectos técnicos y financieros. Ok, bueno. Cuando lleguemos a esos dos puntos, le voy a dar la palabra para que puedan indicarme qué investigaron. Estos elementos son reglas o son aspectos que regulan el comercio exterior. Pueden ser teóricos, pueden ser técnicos, pueden ser administrativos, pueden ser de mercado, pueden ser aspectos legales y pueden ser aspectos financieros. En su conjunto, todas esas reglas regulan el comercio exterior. Entonces vamos a ver qué reglas son. Entonces, 3 de ellas son teóricas, reglas técnicas, reglas administrativas. Cuando hablamos de reglas teóricas, entonces hablamos de los modelos de comercio exterior. Una regla teórica. En el comercio exterior hay 4 modelos. Pueden haber más, pero 4 modelos de los que conversamos. Ventajas absolutas, ventajas comparativas, el modelo Hershey-Golin y el de, se me olvida el último, Prebisch. ¿Cuál es el último? Prebisch, se me olvida el otro nombre. Prebisch. Oh, correcto. Gracias. Entonces, esos son los modelos del comercio exterior. Tienen reglas, ventajas absolutas, produzco lo que es más barato para mí elaborar, ventajas comparativas, produzco aquello en lo que soy más eficiente, tengo menos costos, el ajuste al modelo y siempre y cuando tenga recurso abundante para producir ese bien. Entonces son modelos, son reglas. Aquí cada modelo tiene sus reglas. También dentro de los aspectos teóricos está la política arancelaria y no arancelaria. La política arancelaria no quiere decir, si ustedes recuerdan, cuando llevamos legislación aduanera vimos aranceles, que es el DAI,
¿Se acuerdan? Derechos arancelarios a la importación. Entonces yo les decía, para un producto puede ser 10%, para otro puede ser 0, para otro puede ser 15, para otro puede ser 25. Eso en sí, ¿cuál es 25? ¿Cuál es 10? ¿Cuál es 5? ¿Y por qué? ¿Y cómo hago esas reglas? Eso es un aspecto técnico. Pero el hecho de decidir cuál va a ser mi política arancelaria, es decir, qué voy a promover, importar, eso ya es política arancelaria. Por ejemplo, nosotros somos un país que no somos productor de herramientas o de maquinaria. No producimos esos bienes. Entonces, dentro de la política arancelaria nacional y centroamericana, por ejemplo, la maquinaria tiene un arancel 0. Eso es política arancelaria. ¿Por qué? ¿Por qué tiene un arancel 0? Porque yo trato de incentivar la industria. ¿Y cómo lo hago? Que la industria tenga un costo relativamente más bajo de traer maquinaria para transformar producto o para instalar una industria o para producir. Eso es una forma de incentivar la producción. Yo al productor le permito que traiga toda su maquinaria sin pagarme arancel. Es una política arancelaria. ¿Y cuál es la otra parte de la política arancelaria? Yo voy a gravar con un arancel alto todas las mercancías que impliquen una competencia directa para mis productores. Ejemplos: el arroz, los frijoles, todo lo que es granos básicos. Algunas industrias, por ejemplo, el animal, la carne. Ustedes ven todos los productos derivados de animales, carne, piel, los huevos, en el caso de las gallinas, todo eso, tiene un arancel bien alto. Anda alrededor del 15 al 30% más o menos de arancel. Entonces, todo aquello que me sirve a mí para incentivar mi industria, para que mi industria crezca, ok, puede entrar y con un buen arancel bajo. Y todo aquello que tiene que ver con una competencia a mi sector productivo tiene un arancel alto. Eso es política arancelaria. O yo puedo decir, en determinado momento, El Salvador tenía aranceles sumamente altos para la importación de la mayoría de productos. Eso fue antes de la guerra. Y a partir del año 90 se inició un proceso agresivo de reducción arancelaria. Fue una política arancelaria. ¿Cuál fue? Bueno, vamos a permitir que todos estos bienes que se producen afuera y que no producimos nosotros puedan ingresar con aranceles más bajos o incluso sin arancel. Eso es política arancelaria también. Entonces, los modelos y la política arancelaria o no arancelaria, que la política no arancelaria tiene que ver también con barreras al intercambio de mercancías. Por ejemplo, barreras técnicas como pueden ser requerimientos de permisos, requerimientos de inscripción de los productos en el país. Permisos son aquellas licencias que permiten el ingreso de determinado producto al país o que alguien los pueda tener almacenados aquí. Los registros son, hablando de permisos, por ejemplo, armas de fuego, bebidas alcohólicas, cigarrillos, medicinas, granos básicos, alimentos, todo eso necesita permiso de importación. Registro. También hay productos que, aparte que necesitan permiso, necesitan un registro aquí. O la persona que los va a traer necesita registrarse. También eso es política no arancelaria. Restricciones al libre intercambio de mercancías. Todo eso es un aspecto teórico. ¿Qué tanto voy a permitir que ingrese un producto extranjero a mi país o no? Aspectos técnicos. Esos aspectos técnicos es en función de mi política arancelaria, no arancelaria y en función de mi modelo de comercio exterior, pues yo tengo que crear a nivel técnico ciertas reglas. Por ejemplo, ahí entra la clasificación arancelaria. Y si lo recuerdan, cuando vimos, yo decía, yo no recuerdo muy bien si vimos casos de clasificación con ustedes. Yo recuerdo que sí vimos, que saben que DAI porque sí lo usamos, pero que clasificáramos, no recuerdo que lo hayamos visto con alguna de las dos secciones, pero igual, ¿verdad? Tal vez creo que con la sección del sábado sí tuvimos chance de verlo, pero estoy seguro, pero clasificación
que esto sí lo vamos a ver a detalle durante el seminario. Prácticamente es un compendio, un libro que tiene alrededor de 1000 hojas, que es el sistema arancelario centroamericano. Que se deriva de otro instrumento de productos. Ubicarlos en ese sistema armonizado, eso es técnica, porque hay que saberlo hacer. Es un lenguaje. No es como que tan fácil. No, miren, los libros los vamos a poner aquí. Perdón, Lick, licenciado. una Este, pregunta. ¿Podría repetir? Es que se sí, lo que pasa me se le muteó. cortó, creo. Entonces creo que se le cortó y perdí la idea. Ah, ok. Ok. ¿En qué escucharon? Fue el último que escucharon. Desde Hasta el cuando principio. hablaba del sistema de clasificación arancelaria centroamericano. Ujú, sí. Claro. Yo les decía que la clasificación es un aspecto técnico, pero ¿qué es la clasificación? Prácticamente ubicar en una estructura ordenada, toda mercancía susceptible de una operación de intercambio comercial. Es ubicarla en una estructura ordenada. Esa estructura ordenada a nivel centroamericano se llama Sistema Arancelario Centroamericano. A nivel internacional se llama Sistema Armonizado de Designación y Codificación de las Mercancías. Nuestro sistema arancelario centroamericano se desprende de ese internacional. Y esa estructura tiene alrededor de 7000 categorías donde yo puedo ubicar un producto. Y en función de esa ubicación, tiene un arancel. O en función de esa ubicación, se requiere un permiso. O en función de su ubicación, quien lo trae necesita registrarse como importador de ese tipo de productos. Por ejemplo, una persona que trae productos químicos, aparte que necesita un permiso para la importación de producto químico, él en sí mismo necesita un producto para poder manejar, necesita un permiso para poder manejar ese tipo de producto. Y para eso necesita registrarse. Entonces, la clasificación es un aspecto técnico, decir dónde voy a ubicar cada mercancía. Eso es un aspecto técnico. Y no es tan sencillo como decir, no, mire, los zapatos los voy a ubicar aquí porque aquí creo yo que se ven mejor. La ropa acá de este lado, las manufacturas de acero de este. No. Llevan un orden lógico, una secuencia. Y eso es un aspecto técnico del comercio exterior. La clasificación arancelaria, que la vamos a ver más adelante. Otro aspecto técnico del comercio internacional es la valoración aduanera de las mercancías. Eso también lo vamos a ver más adelante. En su momento lo vimos en legislación aduanera. Lo vimos un poco más simple y lo vamos a ver un poco más a detalle. Vamos a ver en qué consiste la valoración aduanera. El comercio exterior establece reglas en función o en base a qué yo voy a considerar cuál es el precio de la mercancía. Valoración aduanera está referido a cuánto cuesta la mercancía. En dinero, cuánto vale. ¿Y por qué es importante ese elemento de cuánto cuesta en dinero una mercancía? Es importante porque en función de ese valor se calculan los impuestos que se pagan en la importación de las mercancías y en la exportación. Porque también se pagan impuestos en la exportación de las mercancías, o por lo menos hay impuestos a la exportación. Eso ya lo sabían, ¿verdad? Impuestos a la exportación. ¿Lo sabían? Quiero ver, me sale aquí Carlos, creo. Carlos. Perdón, Alex, se me había olvidado bajar la mano, lo lamento. No se preocupe. Alguien que me diga, ¿hay impuestos a la exportación? ¿Sí o no? Yo me acuerdo que usted dijo que no había en No había, aduanera. dije yo. No me acuerdo. No, o sea, no lo estoy afirmando, pero sí me acuerdo que usted dijo que no había.
para la exportación. No les creo que ya se les haya olvidado. ¿Hay o no hay? Démoslo Voluntarios. que no. No hay. Vaya, dice Cristian que no hay. Sí. Josué. Ay, yo ¿Sí creo que hay? sí hay. ¿Cuál Sí, es? yo sí creo que... ¿El FOB no es uno de ellos? ¿El cuál, perdón? ¿El FOB no es uno de esos? ¿O estoy bien No, perdido? ese es un Icoterm. Ah, pues olvídelo, pues no tengo idea. Pero yo sí creo que hay nada más para llevarle la contraria al otro. Yo Sí digo hay. que no hay, Lick. No hay. ¿Quién dice que no hay? Yo, Steven, yo digo que no hay. No hay, Steven. No. No. ¿Alguien más? Steven dice que no. También dice que no Cristian y Josué dice que sí. O sea, yo digo que sí hay, Lick, porque si se lo pone a pensar, es cierto que cada exportación es sacar un producto de un país a otro. Entonces, a esa cosa que se está sacando, el país que lo va a recibir siempre le va a cobrar No. el... Ahí tiene razón, Javier. Pero en el país de importación, cuando le compren, ¿es un impuesto a la exportación o a la importación? ¿Qué está grabando el que recibe? Y el IVA no se le cobra. Sí, el IVA se cobra en la importación. ¿O se cobra en la export también? En la exportación, creería yo, o no, no estoy seguro. En la export. No, porque es a consumidor final. Es que en la importación solo... Ajá, Sí. exacto. Licenciado, no creo que en la exportación porque no se va a consumir dentro del país. Entonces no somos los consumidores finales. Tiene razón con eso, pero tiene razón Israel. Ahí va la exportación. No sé si se acuerdan que lo vimos. Es 0%. En cualquiera me va a decir, no, pero entonces no hay. Sí hay. Ese 0% tiene una razón de existir. Y es el mecanismo de devolución del IVA exportador. Ya lo vimos en algún momento, pero igual, más adelante creo que tal vez lo vamos a volver. Creería que se cobra el IVA, pero se regresa, porque como no es el consumidor final, ¿verdad? Sí, tiene 0, no se le cobra. Lo que Ajá. pasa es que no se le cobra porque es 0, ¿verdad? Pero cuando usted importó, usted pagó IVA. Entonces, como usted no tiene un débito fiscal cuando exportó para enfrentarlo, eso le sirve para recuperar el IVA a la importación. Usted demuestra que ya hizo la exportación del producto por el que pagó IVA y con eso recupera el 13% de la importación. Es como la devolución entonces. Sí, es la devolución de IVA exportador. Si se hace cada mes. Ok. Cool. Ok, sí, pero sí tiene. Ok, sigamos. Entonces la valoración me sirve para establecer sobre qué se calculan los impuestos. Permítanme. Solo voy a... Se quitó la... compartir pantalla. Ahora sí ven, ¿verdad? Sí, ya se me Sí. Entonces la valoración me sirve. Gracias. La valoración me sirve para eso. Me sirve para asignarle un valor a la mercancía. ¿Y para qué es necesario asignarle un valor? Porque cuando tengo el valor, yo puedo saber ya hacer el cálculo de cuánto va a pagar esa mercancía de impuestos. Entonces, para eso me sirve la valoración. Y un aspecto técnico, porque cualquiera decir, no, hombre, si asignarle valor a una mercancía es fácil, la factura. Y ya en la factura viene el valor, ya no me tengo que andar quebrando la cabeza. Y en parte tienen razón, pero hay momentos en que la factura no es aceptable en una operación de comercio exterior. Y hay que usar otras formas de determinar el valor. Por ejemplo, algo fácil, la factura no reúne los requisitos que dice la ley, pues no la tengo que aceptar. Entonces hay que ver cómo hago para determinar el valor. Hay vinculación entre el que vende y el que compra. Si hay vinculación, por ejemplo, son parientes o son sociedades de un mismo conglomerado, puede ser que el precio sea ficticio, con tal de evadir impuestos o con tal de trasladar ganancias a otro país. Entonces,
Si hay vinculación, el precio no, y esa vinculación ha influido en el precio, el valor no se va a aceptar. Hay pago de regalías, por ejemplo, las regalías, los cánones, los derechos de licencia, que se cobran a veces por solo vender la mercancía. Yo compro el producto en el extranjero, pero aparte de que lo compro y me cobran por el producto, también tengo que pagarle al proveedor un derecho para distribuirlo. Es decir, otro pago asociado a esa importación. Un pago por comprar el producto e importarlo y otro pago por tener el derecho de distribuirlo. Esas también modifican el precio. Y por eso hay aspectos técnicos que nos dicen cómo determinar el valor de una mercancía cuando suceden esas cosas. Y el pago de, por ejemplo, de cánones, derechos de licencia, regalías, es muy común, súper común para bienes comerciales, por ejemplo, ropa de marca, zapatos, equipos electrónicos, etcétera. Para todo eso, cosméticos, perfumería, pero es muy común el pago de regalías en el intercambio de ese tipo de bienes. Otros aspectos técnicos también que regulan el comercio exterior es el despacho, es decir, cómo se hace el proceso de liberación de las mercancías, desde que ingresan o desde que arriban al país hasta culminar con la liberación y despacho para que el usuario pueda disponer libremente de ello. Ese es un aspecto técnico. ¿Qué le voy a requerir? ¿Qué documentos tiene que presentar? ¿Cuáles son los aranceles que aplican? ¿Qué otros impuestos gravan la importación del producto? Porque no solo pagan aranceles los productos que se importan, pagan IVA también, pagan impuestos específicos o ad valorem al consumo, por ejemplo, bebidas alcohólicas pagan impuesto específico y ad valorem. Gaseosas pagan impuesto específico y ad valorem, aparte del IVA y del DAI. Armas de fuego también. Quiero ver cuál otro. Paga cigarrillos también, en específico y ad valorem. Entonces, hay muchas mercancías que pagan varios impuestos en su importación. El petróleo es otro. Paga varios impuestos en su importación, no solo el DAI y el IVA. Y también permisos, qué le voy a exigir, qué documentación le voy a requerir, permisos de qué autoridad voy a requerir, quiénes participan en la inspección al momento del arribo de la mercancía. Son aspectos relativos al despacho aduanero. Y ahí está otro aspecto técnico, es la logística y los Incoterms. Logística tiene que ver con todo el tema de envío, transporte de las mercancías, el traslado de las mercancías desde la fábrica, del productor o del vendedor o desde el puerto de exportación hasta el país de importación y hasta la bodega del importador. Eso es tema de logística. ¿Cómo lo voy a mover desde un puerto en China hasta El Salvador? ¿Cómo voy a contratar al transportista? Si lo traigo de Miami, lo puedo traer por barco, lo puedo traer por avión. Si lo traigo por barco, el barco me lo va a dejar en la costa atlántica de Guatemala o de Honduras. De ahí tengo que ver yo cómo lo muevo hasta El Salvador con un transporte terrestre. Entonces son aspectos logísticos. Buscar la mejor ruta comercial para llegar al destino y la más barata en la medida de lo posible. Incoterms, términos internacionales de comercio. ¿Se acuerdan que vimos Incoterms cuando llevamos legislación aduanera? ¿Qué son? Que no es la materia prima. Incoterms. No. Ah, no, disculpe. Sí, ya me acordé. Era como el FOB. Son las obligaciones. Josh, también como el... Son términos internacionales del comercio. No me acuerdo. Traten de pedir siempre la palabra para que no se interrumpan, pero sí, son términos internacionales de comercio, como dice Javier, muy bien. Pero, ¿para qué me sirven? Ese es el punto. ¿Para qué sirven? Son como las obligaciones que cada una de las partes tiene que cumplir en la transacción comercial, como digamos, o sea, hasta dónde se lo va a ir a dejar, por medio de qué transporte, o sea, se lo va a entregar y aspectos como esos. Ok, gracias. Y para determinar, para también determinar responsabilidades tanto de la persona que lleva la mercancía como para quien la va a recibir también. Ok. Ligia. Sí, yo solo quería añadir que también es considerado como un contrato internacional
tanto entre el vendedor o entre el comprador y las responsabilidades que adquieren. Ok, muy bien. Es todo lo que ustedes han dicho. Primero son términos internacionales de comercio. Eso es por la Asociación Internacional de Comercio. Ellos son los que emiten estos términos. Actualmente estamos utilizando los Incoterms 2020, que no tienen muchos cambios. Recuerdo que se suprimieron 2 y se agregó 1. Y hay un tema de modificación en el alcance de algunos con el tema del seguro, la aseguranza por el transporte de las mercancías. Pero de ahí no tiene mucha diferencia con los Incoterms 2010. Normalmente se cambian cada 10 años estos Incoterms, que son prácticamente son las cláusulas que rigen el contrato de compra-venta. Permítame un segundo que está ladrando mi perro. Permítame. Ok. Decíamos Incoterms. Yo le mencionaba que son las cláusulas que regulan el contrato de intercambio comercial entre comprador y vendedor. Me dicen hasta dónde llega la responsabilidad de cada quien por la operación de comercio, por la compraventa. A cambio del precio que está pagando el vendedor, cuáles son las obligaciones del vendedor, hasta dónde llega su responsabilidad. Y esas responsabilidades del vendedor, aparte de entregar el producto, obviamente, de darle en propiedad el bien a quien lo compró, la cosa que hayan comprado, esas responsabilidades van orientadas principalmente a varias cosas. Uno, el traslado de las mercancías. Es decir, ¿a dónde se las voy a entregar? Se las voy a entregar en mi fábrica, se las voy a entregar en el puerto de exportación, es decir, digamos, supongamos que ustedes desde El Salvador están vendiendo un producto a China y el Incoterm que pacten en la factura va a decir hasta dónde llega la responsabilidad del exportador en cuanto a la entrega. Si termina entregándose en las bodegas, en mi bodega aquí en el país, o si esa responsabilidad termina entregando las mercancías en el puerto de Acajutla, por ejemplo, o en el aeropuerto internacional de El Salvador, o entregándolo en Panamá, en la zona libre de Colón, para que de ahí aborde un barco a China, podría ser. O el Incoterm podría indicar que la responsabilidad en cuanto a la entrega termina hasta entregar el producto en el país de importación. También los Incoterm se puede pactar eso, que no solo incluye el precio, sino que también me lo vas a venir a dejar. Obviamente, un Incoterm con ese tipo de cláusula o el uso de un Incoterm de esa naturaleza implica que estoy pagando más por el producto, porque pago más cosas asociadas a la entrega de la mercancía. Y el otro componente que también regula el Incoterm es la transferencia del riesgo. ¿Quién asume el riesgo de la pérdida de la mercancía durante el traslado? Es decir, ¿qué pasa si la mercancía se pierde en el camino? ¿Quién va a asumir esa pérdida? Si la va a asumir el vendedor, es decir, mira, se quemó el camión y se destruyó cuando iba a medio camino, ok. Como habíamos pactado un Incoterm que yo respondía, te lo voy a responder y te envío uno nuevo. Pero si no pactamos un Incoterm de esa naturaleza, entonces, pues es tu problema. Yo ya te entregué el producto y ya no tengo nada que ver yo ahí. Entonces, eso regulan los Incoterms. No sé si Andrea quería mencionar algo. Me pareció ver que levantó la mano, pero si no... Licenciado, yo tenía una pregunta Dígame. con respecto a la valoración. Fíjese que yo hace poco me di cuenta de una empresa, de una sociedad de acá de El Salvador, que traía mercancía de Panamá. Eran unos zapatos Nike, pero el detalle es que en aduana se los habían detenido por el tema de la valoración, ¿verdad? Porque yo pude ver
la hoja de precios que ellos tenían, a cómo los habían comprado. Y hasta yo me sorprendí porque, digamos, cada par de zapatos les había costado alrededor de 3 a 4 dólares. Entonces, por eso aduana no los quería liberar prácticamente, vea, porque al parecer el precio era bastante bajo. Tenían dudas de valor. Sí, sí. Y en este caso parece que habían pedido que mandaran una carta justificando lo que usted mencionaba, vea, cuál era la relación comercial entre el comprador y el vendedor y cómo se había realizado la compra, dónde se habían dado cuenta de la oferta de esos zapatos, ¿verdad? Pero en todo caso, yo no sé al final si la sociedad logró justificar cómo ellos se habían enterado de esa mercancía y cómo se había realizado la compra, ¿verdad? Si en todo caso no la lograron justificar bien, esa mercancía no logra ingresar al país, ¿o cómo? Sí, ok. Fíjense que el caso que usted plantea, como son zapatos de marca, normalmente ahí se pueden dar dos cosas. Uno, un tema de propiedad intelectual, que el zapato pueda ser falsificado. Y dos, que no es falsificado, pero me están mintiendo en el valor. Imaginémonos que es falsificado, que por eso es tan barato, que por eso lo compraron a 5 dólares, porque es falsificado. Entonces, en ese caso, normalmente lo que se activan son mecanismos de protección en frontera, así se llaman, medidas de frontera, que tienen que ver con protección de derechos de propiedad industrial. Es decir, protegen al dueño de la marca por una falsificación. Normalmente, ¿qué se hace? Cuando se descubren embarques de ese tipo, que hay dudas sobre la autenticidad del producto, o que si está comprobada, ya de por sí eso se decomisa, se le notifica al representante de la marca en el país, y él puede decidir que se destruya. Y si no se destruye, en ocasiones, a veces lo que hacen es que también pueden pedir que se done por ejemplo, a un hogar de niños, etc. Pero si no se sabe con certeza si son falsificados, lo que se hace es que se publica en el portal web del Ministerio de Hacienda y se pone un anuncio para que el propietario de la marca pueda verificar si hay alguien ofendido. Miren, se dice, se tiene un embarque de tantos productos de tal marca, se ponen fotografías y cualquiera que se sienta, digamos, vulnerado algún derecho de titularidad sobre la marca podría presentarse con pruebas de que el producto es falsificado o que está violentando su derecho de comercialización del producto. Si eso es así, pues ya se hace un proceso judicial. Eso podría ser uno. Sí, Dos. Hola. Sí, porque al final yo no me di cuenta cómo se solucionó eso, pero al parecer la mercancía se la habían detenido porque el dueño de la marca acá en el país, no sé qué procedimiento realizó, pero sí se había dado cuenta de esa mercadería que estaba entrando acá al país a precios bastante bajos. Por el hecho que entre precio bajo no sería motivo suficiente para detenerla. Y ya por eso voy a explicar. E incluso, a veces lo que ocurre también es que el producto es auténtico, pero yo tengo un contrato de distribución exclusiva, puedo pedir, mire, ese producto a esta persona no lo puede vender en el país. Ocurren cosas de ese tipo también. O a veces el dueño de la marca tiene varios contratos de distribución exclusiva, pero con varias personas, y el otro no lo sabe, entonces se enoja cuando el otro trae el mismo producto, pero tiene permiso para hacerlo. Entonces es complejo, pero digamos que saliéndonos que el producto es auténtico, pero está muy barato. A ese precio, y algo muy curioso, producir un par de zapatos marca Nike, Reebok, de esos de los originales, del último modelo, etcétera, costará entre 3 y 5 dólares al fabricante. Eso cuesta hacer esos zapatos. ¿Y por qué son tan caros? Porque obviamente ahí hay costos de publicidad, de distribución. Los mayores costos de Nike, por ejemplo, como fabricante de artículos deportivos, son publicidad. Por ejemplo, ¿cuánto le pagan a un futbolista por usar la marca solo? Y eso es publicidad. No sabría, pero la mayoría del costo o del precio al que se vende el producto está por la publicidad, porque el costo de producción es sumamente bajo.
Ahora, entonces, ¿pero por qué lo compró tan barato? Podría ser que estén mintiendo en el valor. Eso es uno. Si es así y se logra demostrar, el producto no se retiene, o mejor dicho, no se destruye, sino que se retiene mientras se hace la investigación. La investigación no pasa de un mes, no puede pasar de un mes, en el cual se le pide información para que demuestre que efectivamente eso le costó, facturas, los comprobantes de pago, quién es el proveedor, se le pide información del proveedor, y cuando se ha cruzado todo y se logra demostrar que el precio está bien, se despacha, pero si se logra demostrar que hay algo irregular, se le rechaza el valor. Se le dice, no, miren, no vamos a usar este valor y le vamos a determinar uno nuevo, porque usted no me ha demostrado que eso le costó. Usted no me muestra que eso le costó, que no me demuestra que ese es su precio o que ese fue su costo de adquisición, yo le asigno un valor, no un valor arbitrario. ¿Cómo asigno ese valor? Usando los métodos de valoración que son un instrumento técnico de comercio. Y son métodos, siempre me cuesta, son 6 métodos. Quiero ver, valor de transacción, mercancías idénticas, similares, valor reconstruido, precio unitario y último recurso. 6 métodos de valoración y cada uno tiene reglas. Con eso logro establecer el valor de la mercancía y poder cobrar los impuestos. Y yo le voy a entregar el producto hasta que me pague esos impuestos. Entonces, en el caso que usted preguntó, podría ser que estaban en ese proceso de decirle, mire, demuéstreme que eso le costó, y probablemente lo habrá demostrado o no, y si no le demostró, pues le dijeron, mire, pues eso no vale $5, sino que le vamos a cobrar los impuestos en base a $60 por par. Podría ser. Pero en el comercio exterior también hay muchas cosas que influyen en el precio. Por ejemplo, Black Friday, pero no aquí, ¿verdad? Sino que, por ejemplo, pues ya en Panamá ya se mira que si es real el Black Friday, o en otro país, puede ser usted hace una compra de oportunidad. Hay países en que una mercancía, principalmente ropa, zapatos, etcétera, cambian de temporada, el precio se reduce sustancialmente. Otra cosa, por ejemplo, a mí me tocó una vez ver un tema de importación de zapatos, que los zapatos súper baratos, a $10 era el precio de adquisición de los zapatos por par, y eran zapatos de marca. Pero tenían una particularidad, y el usuario lo logró demostrar. Él compraba lo que las tiendas tenían en exhibición. Todas las tiendas tenían un par de cada modelo para mostrarlo para exhibición, digamos, en la tienda. Entonces, él compraba eso. Compraba los zapatos que tenían en exhibición. Por eso los conseguía a un buen precio. Y traía un par de cada talla y lo demostraba, hasta era lógico. Traía un par de cada talla que importaba. Entonces no traía varios 8, varios 9, no, un par. Y por eso tenía un precio tan bajo de adquisición. Gracias, licenciado. Bueno, a la orden. Amanda quería participar. Hola. Aló, no sé qué pasa, pero me activa solo el micrófono, pero no. Ah, vaya. No se preocupe, no hay problema. Y quiero apagarlo y no me funciona, no sé por qué, creo que voy a colgar. Vaya, no se preocupe, no hay problema. Ok. Sigamos entonces. Catherine. Sí, yo tenía una duda en cuanto a los Incoterms. Usted mencionaba que ahorita estábamos ocupando los Incoterms del 2020, ¿verdad? Pero, o sea, estos son independientemente del tipo de mercancía, del tipo de vendedor, del tipo de comprador, o se pueden como especificar ya en el contrato de compra-venta
o modificar, ¿verdad?, alguno de los 5 terms. Prácticamente son libres. Es una negociación libre entre comprador y vendedor. Usted puede escoger el Incoterm que mejor se ajuste a sus necesidades. Si usted no se quiere preocupar ni siquiera por ir a hacer el trámite aduanero de importación de una mercancía, pues a usted le conviene pactar con su vendedor un Incoterm, es el DDP, que incluye hasta el pago de los impuestos. Él se encarga de llevárselo a la puerta de su casa, el producto, o a la puerta de su fábrica. Obviamente le cobra por eso. Le va a cobrar más de lo normal por eso. Pero si usted tiene su propia flota de transporte, ya tiene quién es su agente aduanero, ya tiene un contrato con una naviera, y le sale mucho más barato porque hace operaciones periódicas con ellos. Le dice, no, ¿sabes qué? Dámelo valor FOB, es decir, que él me lo lleva al puerto de exportación, es decir, desde su puerto, y yo lo voy a traer o mando a alguien que lo vaya a traer. Eso depende. El Incoterm es de libre negociación, independientemente del tipo de producto. Lo que sí hay es que hay algunos Incoterms que son más para vía marítima. Esos sí tienen diferencia. Algunos son multimodales, es decir, que sirven para varias. No sé si se acuerdan que hablamos de multimodal cuando llevábamos legislación aduanera. Multimodal es que cuando en el traslado de una mercancía hasta otro país se ocupan varios tipos de medios de transporte. Parte del recorrido, por ejemplo, puede ser en barco, y la otra parte del recorrido es por tierra. Entonces eso es multimodal. Algunos Incoterms son multimodales, otros son para el transporte aéreo, otros marítimo, otros terrestre. Pero aquí en el país, por ejemplo, la gente normalmente los ocupa para todo. Puede ser aéreo, pero le pone FOB. Puede ser terrestre y le pone FOB. Es marítimo esencialmente. Pero lo importante es ver qué incluyen, qué servicios incluyen con el precio de la mercancía. Andrea. Buenas noches, Lick. Yo solamente tenía una consulta. Dígame. Cuando mencionó lo del ad valorem, yo me he dado cuenta de que, bueno, por ejemplo, un caso, cuando se quiere exportar, ¿verdad?, de Brasil hacia otro país, y específicamente cuando el Incoterm es ex-works, he visto que solicitan ese ad valorem, que es como el porcentaje sobre el valor de la factura. Entonces yo quería saber si eso también se podría considerar como el impuesto de exportación de lo que se estaba comentando, y si me podría ampliar qué es en sí el ad valorem. Ok. Fíjense que nosotros, por ejemplo, no tenemos, bueno, tenemos el IVA, la exportación, que es el único impuesto que grava exportaciones del país. No recuerdo otro, por lo menos que yo me acuerde, no hay ningún otro. Y es 0%. Y el término práctico, ¿cuánto pago de IVA en la exportación? Nada, porque es 0%. Vaya. Y ese ejemplo que usted me dice, hay países que sí tienen impuestos con alguna tasa, 2, 3, 5% de exportación, sí lo he visto también. Pero en otros países, nosotros no, y a nivel centroamericano, no. Ahora, que el ejemplo que usted me pone podría ser un caso particular de Brasil, realmente no sé. Habría que revisar. Pero ¿qué es un impuesto ad valorem? Los que yo les mencionaba son impuestos ad valorem a la importación. Y no, tal vez lo van a recordar porque sí lo vimos, recuerdo que sí lo vimos en legislación aduanera. Yo les decía que los impuestos, cuando les empecé a hablar del DAI y el IVA, les decía que hay los dos impuestos se pueden clasificar en dos formas. Uno es impuestos ad valorem e impuestos específicos. Y yo les decía, ¿cómo se determina cuándo un impuesto es ad valorem y cuánto es específico? Los impuestos ad valorem son los que se calculan sobre el valor de las cosas. Es decir, tanto vale y sobre eso calculo el impuesto. Es decir, si un impuesto, para saber cuánto se paga, se calcula lo que cuesta en dinero por un porcentaje, eso es ad valorem. Ejemplos de impuestos ad valorem, en el país hay muchos. Primero, el IVA es un impuesto ad valorem. Se calcula sobre el valor de las cosas que yo vendo. Cuando yo voy a comprar algún almacén, me calculan el IVA sobre el valor de la cosa.
Pero también me lo calculan cuando adquiero un servicio, por ejemplo, telefonía, sobre el valor de ese servicio. Entonces, por eso se dice que ad valorem. Se calcula sobre el valor de las cosas. Pero no son el único tipo de impuestos. Es más, no es el único tipo de impuesto a las operaciones de comercio exterior. Las operaciones de comercio exterior también tienen impuestos específicos. ¿Y qué es un impuesto específico? El impuesto específico es uno que se cobra no sobre lo que cuesta el producto, sino que se calcula sobre una representación física del producto. Tal vez para que me entiendan. Cuando digo física, puede ser, se calculan sobre unidades físicas. Por ejemplo, tantas unidades, $1 de impuesto. Tantos grados alcohólicos, 10 centavos de dólar de impuesto. Tantos cigarros por cajetilla, 20 centavos de impuesto. Los impuestos específicos se calculan, por eso se llaman específicos, se calculan no en porcentaje, sino que por una unidad física. Ejemplos de esos impuestos tenemos en los cigarrillos, tenemos en las bebidas alcohólicas, por ejemplo. En las bebidas alcohólicas se paga ese impuesto por grado alcohólico. Tienen un específico por grado alcohólico y creo que tienen otro específico por presentación, si es litro, medio litro, etc. Y tienen aparte, tienen un ad valorem. Tienen un ad valorem que por el precio sugerido de venta, tantos centavos. Y aparte pagan DAI e IVA. Entonces tienen un montón de impuestos. Pero eso es un ad valorem en el que se calcula sobre el valor, cuánto cuesta. Esos son los impuestos ad valorem y los específicos son los que se calculan por galones. Mire, tantos galones, $20. ¿De qué calibre es el arma que trae? Ah, es 9 milímetros. Ah, pues la 9 milímetros son $100 de impuesto. Así se calculan los específicos. No sé si aclaré. Sí, licenciado, gracias. Bueno, Norma. Sí, gracias, Lick. Yo más que todo tenía una consulta con algo que usted mencionaba, no es tan técnico, pero sí es algo que tengo un poquito de duda. Usted mencionaba que, digamos, el vendedor de cierto producto, digamos, de un país A, puede establecer que él sea el único que provea de ese producto a otro país, digamos, B, digamos, no sé, digamos, no sé, bebidas alcohólicas o cualquier otro producto. Pero mi pregunta es, ¿hasta dónde es eso una práctica fraudulenta que puede generar, digamos, hasta un monopolio? Más que todo en el sentido que quiero que me responda hasta dónde funciona eso de la libre economía y hasta dónde llega el impacto que las regulaciones de la OMS puedan funcionar, o si solo es dentro de un contrato en específico vendedor. Siguiente, ¿verdad? Y eso, Lick, no sé si estoy perdida o si le escuché mal, pero que me explique un poquito porque se me quedó un poco perdida. Gracias. Mire, hay contratos de distribución exclusiva de mercancías. O sea, el dueño de una marca puede decir quién se lo va a vender, a quién le va a confiar la venta de ese producto. Esos son contratos de comisión, es decir, yo soy el dueño de la marca, pero te confío a ti la venta y solo a vos, y tú lo vas a vender. Pero el producto es mío, es mi marca. Ahora, cuando yo compro el producto, cuando yo hago una importación, en teoría yo soy el dueño de ese producto y esa venta no debería estar sujeta a ninguna condición. Por ejemplo, que me prohíba de vender en determinado lugar o que me quiera fijar. Cuando usted, por ejemplo, vamos a poner un caso hipotético. Imaginémonos que Sara Ligia le vende a usted un lote de computadoras y se las vende a un buen precio. Y usted tiene una tienda de equipos tecnológicos, entonces le dice, mira, te lo vendo a este precio y usted se lo paga y ya las tiene usted. Pero como condición, tú los vas a poder vender a este precio, no los puedes vender más alto de eso. ¿Y por qué? Porque te los estoy dando un buen precio a ti, porque yo también voy a vender por mi parte aquí en el mercado. Esa es una práctica hasta cierto punto abusiva de comercio. Y también tiene consecuencias. Podría llegar a tener consecuencias. Por ejemplo, en materia de valoración. Si a usted le dan compra un producto
y lo compra a un precio bajo, pero condicionado a otra cosa, eso puede ser motivo del rechazo del valor si se logra demostrar y puede conllevar a que a usted le asignen ya el valor real de mercado, por decirle. Las computadoras que le vendió Ligia se les vendió $300 más bajo del valor real de mercado. ¿Pero por qué lo hizo? Porque a cambio que le está dando ese precio bajo, usted que tiene otro tipo de productos, por ejemplo, usted vende tablets, usted se las va a vender a ella a precio preferencial también las tablets que usted tiene. Hay una condición que hace que Ligia le hubiera vendido tan barato las computadoras en un inicio. Si eso es así, repito, y se logra demostrar, realmente el precio al que le vendió Ligia las computadoras no es el precio real. Entonces hay que ajustarlo al valor real y en función de eso hacer un ajuste en el monto de los impuestos que tiene que pagar en la importación. Entonces también son cosas que si se logran comprobar pueden conllevar a un ajuste, a una corrección, que esa corrección de esa práctica desleal conlleva pago de impuestos adicionales o multas. Ya. Gracias, Lick. Ok, bueno. Bueno, sigamos. Ok, otro tema importante, un aspecto técnico, tiene que ver con el transporte y que está muy vinculado a la logística. ¿Cómo hago para mover mi carga por la ruta que sea más rápida, que tenga menos complicaciones? Eso puede llevar transporte aéreo, marítimo o terrestre, pero también un aspecto técnico del comercio. Ahora vamos con los aspectos administrativos. Y los aspectos administrativos tienen que ver con, uno, a cuánto vendo mi producto, y cómo hago para pagar la obligación que yo contraje al momento de adquirir una mercancía. Esos son aspectos administrativos, es decir, del día a día. ¿Cómo hago para fijar mi precio de exportación? O sea, ¿cuánto voy a vender mis mercancías? Y ¿cómo hago para pagar la obligación? Estamos hablando de una relación comercial entre personas que están en puntos diferentes del mundo. ¿Cómo hago para tener seguridad que me va a pagar por el producto que le estoy enviando? Entonces, esos son aspectos administrativos. En el tema del precio de los productos de exportación hay dos términos, es costing y pricing. No sé si ya los habían escuchado antes. Si alguien ya sabe qué son. ¿Tenían nociones de qué podían ser? Yo por lo menos no, Lick. Buenas noches, licenciado. Yo creo que sí tengo una idea de Sí, que, adelante, dígame. bueno, yo sé que el costing es el precio que se le da al producto cuando ya se le incluye el precio del proceso de logística, y el pricing se da a base del precio que ya está en el mercado fijo. No sé si es eso. Ok, sí. El costing, prácticamente como le dice su palabra, agregando lo que mencionó, creo que fue Marcela, creo. Sí, licenciado, Marcela Mozo. Vaya, es yo el precio de mi mercancía, es decir, a cuánto lo voy a vender, está relacionado, uno, a cuánto me cuesta producirlo. Y, obviamente, no solo a cuánto me cuesta producirlo, sino a cuánto me cuesta ponerlo a la venta en el país donde lo voy a vender, que tiene que ver términos logísticos. Tengo que moverlo hasta allá. Entonces, eso es costing. Yo el precio de mi mercancía lo hago conforme al valor o el valor de mi mercancía lo asigno en función de de lo que me cuesta producirlo, 2, de lo que me cuesta ponerlo a la venta en el lugar donde lo voy a vender, donde lo voy a comercializar, y 3, obviamente, tengo que ganarle algo, tengo que tener una utilidad. Sumando esos 3 factores, yo tengo el precio de venta de la mercancía. Eso es costing. Es como perdón que lo interrumpa, es como el ejemplo que daba sobre Nike.
o sea, sobre los costos de transporte y de, o sea, la creación del producto. Correcto. Una cosa, ¿cuánto me cuesta? Dijimos fabricar los zapatos $5, pero para ponerlo en la venta y lograr venderlo, tengo que invertir en publicidad, en mercadeo, promoción de la marca, tengo que pagarle a un par de jugadores que se pongan la ropa, etcétera, de mi marca. Y ok, base a eso, ya tengo mi precio y la utilidad, obviamente, que voy a ganar, que voy a percibir. Eso es mi costo. Ok. Y el pricing es cuando yo no fijo directamente el precio, sino que el precio lo fija el mercado. El precio de comercialización de la mercancía está fijado por el mercado, por el intercambio. Qué tan atractivo es el producto o qué tan bueno es para quien lo va a adquirir, qué tanta calidad tiene para el que lo va a adquirir, qué tanto valor tiene. En función de eso está el precio. El costing prácticamente fijado por el exportador. Él es el que fija el precio. Ok, me costó tanto producirlo, me costó tanto, tengo esos costos logísticos asociados a ponerlo ya a la venta, a tenerlo en la venta y que se adquiera, y mi utilidad. Eso lo pongo yo. El pricing, ¿quién creen que lo fija? El distribuidor, supongo, Lick. O sea, la persona El ya mercado. Ujú. Los consumidores lo fijan. Los consumidores. Correcto. El pricing lo fija el consumidor. ¿Qué tanto es demandado? Es una ley de oferta y demanda. Puede haber una oferta excesiva o puede ser poca oferta, pero lo que fija el precio en el pricing es la demanda. ¿Qué tanta demanda tiene? Si tiene una demanda fuerte, va a tener precio alto, pero si su demanda es baja o hay sobre oferta, puede ser que el precio sea muy bajo, a pesar de que no cubra los costos de producción. El precio va a ser excesivamente bajo. ¿Cuál creen que es el mejor método para establecer el valor de una mercancía de exportación? Para ustedes, ¿cuál creen que sería? ¿El costo? Costing. ¿Por qué? Pero piensen por qué. Yo creería, Nick, que quizás sería el pricing, porque supongamos que una mercancía, vaya, hagamos blusas. Vengo yo y fijo un costo para esas blusas por todo lo que me ha costado hacerlas, lo que me cuesta llevarlas, supongamos, a Nueva York, encontrar un lugar donde estar y todo. Pero si nadie las compra ya porque no las ven bonitas, porque quizás no es el estilo de ellos, o sea, al final quizás, o sea, yo creo que saldría perdiendo yo, ¿verdad? Mientras que pricing, o sea, si voy y lo posiciono bien y todo, pues, o sea, las personas pueden como comprar bastantes, e incluso podría como ganarle más de lo que tenía previsto. Ok, gracias. Marcela. Marcela Moza. Perdón. Bueno, pues para mí depende del mercado y de lo que decida. Bueno, ambos lo puede decidir quien hace en sí el producto, ¿verdad? Porque en algunos casos va a convenir más el costing, porque ya no tengo yo como que desvalorizar todo lo que me ha costado colocar, o hacer el producto en cuanto a logística, distribución, etcétera. Pero dependiendo también del mercado en el pricing, si yo también puedo elegir si me es conveniente o colocar mi producto en ese mercado o no, ¿verdad? Restándole los precios pues de logística, distribución y así. Ok, Pamela. Yo diría que de un inicio sería el costing, porque eso es lo que, o sea, primero tengo que ir generando ganancias para poder seguir produciendo, ¿verdad? Y ya una vez me vaya abriendo el mercado, vaya viendo la respuesta, qué tanta demanda va a tener mi producto, pues ya ahí ya podría ir considerando el pricing, o sea, siento que es una mezcla, pero al inicio es más el costing para poder ir generando ganancias y seguir produciendo y seguir permaneciendo en el mercado. Ok, gracias, Pamela. Claudia. Bueno, yo como le había dicho, yo creo que preferiría
bueno, creo conveniente el costing, pero tengo una pregunta para saber, para no cometer como lo que dijo Alison de no tener ganancia a la hora de uno ya estar invirtiendo en otro lugar, en otro país, se hace un estudio de mercado. O sea, obviamente eso ya me imagino que depende de la empresa, pero ya como dentro del concepto, o solo sería literalmente de yo quiero ponerlo en este país y voy a empezar a cotizar, voy a empezar a hacer esto, aquello, y pues ya hago costing, o como... No, obviamente hay que hacer estudios de mercado, conocer quiénes son los competidores, etcétera. E incluso es parte de las reglas del comercio exterior que tienen que evaluarse. El conocimiento de a dónde voy a vender. Son las reglas. Yo les decía que los elementos son aspectos administrativos, técnicos, teóricos, legales y financieros, pero también les mencioné aspectos de mercado. Y esos tienen que ver precisamente con investigar a dónde lo voy a vender, a cuánto se comercializan los productos que yo vendo en ese país, qué tanta competencia hay y si la competencia es de calidad o del producto es de menor calidad que la mía. Si hay restricciones al ingreso de productos extranjeros, si hay algún tipo de impuesto que pagar adicional, por ejemplo, averiguar cuántos aranceles va a pagar mi producto en destino, tiene que ver también con aspectos o elementos del comercio exterior, en este caso con los aspectos de mercado, y también son cosas que se tienen que investigar antes. Entonces, digamos que obviamente no me voy a ir yo solo, me voy a aventurar, ¿verdad? Sino que también lleva esa parte del estudio de mercado. Ya viendo... Bueno, entonces sí creo que mejor el costing. ¿Perdón? Entonces creería que sí es mejor el costing, porque como decía, creo que era Catherine, no recuerdo quién lo dijo, que con el pricing el consumidor realmente no valora lo mucho que cuesta producir un producto ya hasta que es un poco grande, es como ya industrial, pero al principio los consumidores no lo valoran, no dan el precio que en realidad a uno le cuesta. Ok, gracias. Y Alison, nuevamente no sé, quería agregar algo más. No, es que lo que pasa es que Samuel no tiene micrófono, pero quiere opinar y me escribe lo que quiere opinar. Dice, yo opino que depende de la perspectiva, porque si yo soy el productor, pues a mí me conviene ponerle el precio a mi producto para obtener mayor ganancia. Pero si yo soy el consumidor, pues por supuesto busco el mayor beneficio a mi bolsa, lo que me salga más barato y útil a la vez. Ok, gracias. Sí, vaya. Primero, ya lo mencionaron, está bien lo que han argumentado, pero quizás quienes lo hicieron, lo mencionaron bien y realmente hicieron bien ese análisis fue Pamela y Claudia. Si yo estoy empezando, imagínense que soy un productor nuevo, estoy creando mi producto o voy a incursionar en un mercado. Es mentira que al inicio voy a poderme dar el lujo de vender mi producto a lo que dicta el mercado. ¿Por qué? Porque tengo costos que asumir, tengo nómina de empleados, tengo que pagar energía eléctrica, alquiler del local donde estoy operando, préstamos por el financiamiento de la maquinaria que utilizo, préstamos para el estudio de mercado, los aspectos logísticos, transporte que pagué para las mercancías, etc. Normalmente las reglas del comercio internacional dicen que un operador que está iniciando y que se está introduciendo en el mercado tiene que utilizar costing como precio de sus mercancías de exportación al inicio. Eso sí, dicen que es al inicio. ¿Por qué? Porque el pricing trata de fomentar la eficiencia en la producción de las mercancías. No les quiero decir si es justo o no, porque hay productos actualmente en el mundo que se comercializan, digamos, al pie de la letra con el pricing, conforme a demanda. Tenemos el caso del petróleo, que afecta mucho a los países productores de petróleo. Tenemos el precio del café, también nos afecta a nosotros, por ejemplo, en El Salvador. La cotización del café, si baja, nuestros productores son afectados, incluso a veces puede ser que no alcancen a cubrir los costos de producción con los precios a los cuales se adquiere el producto en el mercado internacional. Pero lo que se plantea en las reglas de comercio internacional es que el pricing debería ser el método por medio del cual se establece el valor de las mercancías
en el mercado internacional. ¿Por qué? Porque es un método que trata de priorizar la eficiencia en la producción de los bienes. ¿Por qué? Porque aquel que produzca con menores costos y con mayor calidad, es el que va a acaparar una cuota mayor de mercado. Y quiera o no, que el consumidor va a seleccionar su producto con preferencia de los demás. Obviamente, hay productos que se pueden comercializar más bajos, digamos zapatos, ropa, etcétera. Hay productos que se pueden encontrar más bajos, pero a veces no tienen la misma calidad que otros. O a veces podemos encontrar productos que desarrollan la misma función y que únicamente por un tema de prestigio comercial es que tienen un valor diferente, pero prácticamente son iguales. Pero también encontramos, repito, bienes que en función de su calidad es que tienen un precio diferente. Y eso tiene que ver mucho con la eficiencia en la producción. Por eso se menciona que en la mayoría de las operaciones de comercio exterior, lo que regula el precio es pricing. O sea, tú me lo puedes ofrecer a lo que a ti te cuesta, pero yo fácilmente me busco otro productor que me lo da a un precio más competitivo y quizás de la misma calidad. Por eso los productores tienen que cuidar mucho su calidad y su eficiencia en la producción. No sé si hay alguna consulta adicional. No, Lick, gracias. Ok. Bueno, si no hay consultas, nos quedamos hasta acá. Como no hemos visto los aspectos, les dije que investigaran los aspectos técnicos y financieros, ¿verdad? Esos fueron los que les dije que investigaran, ¿verdad? Sí, Lick. Bueno, ya no les di chance de que me dijeran de los técnicos, pero... ¿ah? Pero para la próxima clase, como nos hemos quedado en costing y pricing, por favor, traten de avanzar con el pago, que es cheque, giro, orden de pago, cobranza internacional, carta de crédito. Ahí los pueden ver en la presentación. Se los voy a poner solo para que los vean ahorita. Licenciado, ¿le puedo hacer una preguntita rápido? Dígame. Lo de la monografía y la justificación, ¿se tiene que subir en el foro que abrió o en el espacio que había abierto la semana pasada? En el espacio que abrimos la semana pasada, pero me habían pedido que para que todos vieran qué tema tenía cada quien y que no se repitieran los temas, que lo pusiéramos en el foro. O sea, en el foro solo el tema y en el espacio personal ya la justificación. Correcto, correcto. Ok, gracias. Bueno. Entonces, traten de investigar cuáles son estas diferencias de la forma en que se pagan las importaciones, es decir, cómo le pago al proveedor de los bienes que yo estoy importando o de los servicios. Las formas de pago son cheque, giro internacional, orden de pago, cobranza internacional y carta de crédito. Verifique cuáles son esos elementos y algo que me gustaría que sí vean bien, ya se los había dejado para en la clase anterior, era que vean cuáles son los elementos financieros del comercio exterior, que tiene que ver, ahí está marcado, ahí lo pueden ver, son tipo de cambio y divisas, instrumentos financieros, los futuros, los forwards, las opciones y los swaps. ¿Qué son esos? Son instrumentos de comercialización en bolsa de valores, pero que también se utilizan en las operaciones de comercio exterior. Las operaciones las operaciones bursátiles o de bolsa de valores están muy vinculadas a operaciones de comercio exterior también. Así que traten de verificar qué es eso. Para la clase del próximo jueves tenemos clase, ¿verdad? Así que nos veríamos el jueves y con los temas que ya me proporcionaron en el campus voy a tratar de revisarlos para decirles si están bien y que ya puedan tener certeza de la confirmación del tema. Licenciado. Hola. Quería saber si mi grupo y yo le podemos plantear nuestro tema. Ah, sí, alguien me pidió que nos quedáramos al final, sí. Permítame un segundito, solo quiero cerrar esto.
Ok, sí, usted me había pedido al inicio, ¿verdad? Que nos quedáramos. Sí, sí. Ok, vaya, está bien, no hay problema. Para todos los demás, no sé si alguien más se quiere quedar al final, para que veamos el tema rapidito, y si no, pues nos saludamos hasta el próximo jueves. Cuídense mucho y Lick, saludos. Dígame. perdón, mi compañera y yo quisiéramos también hacerle una consulta sobre el tema después de Xiomara. Va, está bien, Nicole, no hay problema. Gracias. Bueno. Ok, para los demás, cuídense, buenas noches. Buenas noches, Lick. Gracias, Buenas noches. Lick, Buenas noches, Lick. nosotros también queríamos hacerle una consulta sobre el tema después de Nicole. Sí, está bien, no hay problema. Gracias. Ok. Fernando.